haber sido más prudente y tal. Yo te digo, en el caso del señor Ábalos, ¿hace falta a usted, don José Luis, que se le explique que un ministro no puede aceptar que nadie le pague la casa de vacaciones? No. ¿Hace falta decir que se supone que es usted de un gobierno progresista, que se va al sitio más caro, 10.000 pavos la casa por la pata, y encima, bueno, pues eso, de una trama con la que usted está haciendo cosas? El mero anuncio que hace el ministerio diciendo no se preocupen que les vamos a ayudar, ya es una ayuda como un piano, porque el mercado dice, o sea, que estos no están solos y les van a coger la mano. Pero es que después encima le sueltan la pasta. A ver, Pilar, que seguro que no estás de acuerdo. Me da a mí. Bueno, yo normalmente en estos casos es bueno ceñirse a los informes, ¿no? Y a lo que ha pesado, querida Pilar, porque el dinero se desembolsó, el señor Ábalos ha veraneado ahí. La pregunta de fondo siempre ha sido se tenía que haber rescatado Europa. Quien concluya que no se tenía que haber rescatado y que no tenía que haberse rescatado Europa, que los créditos que se le dieron no le tenían que haber dado los créditos, oye, es que era una opción. ¿Por qué no se iba a cerrar Europa? Claro que era una opción y se podía poner sobre la mesa. Todos los países europeos salvaron a todas sus compañías aéreas. Si se hubiera decidido no salvar Europa, pues es que ni siquiera creo que, pues mira, se hubiera sentido por los trabajadores. Pero el crédito era muy alto. Cuando haces la comparativa del crédito que se le dio a Europa, era mucho más alto que en otros países europeos y al fin y al cabo se rescató la compañía. Que podemos, insisto, sí, bueno, ese debate lo tuvimos en su día, en plena pandemia, lo tuvimos en su día. Y pero es una decisión que ya no se puede dar marcha atrás. Sobre si hay corrupción en ese rescate de Europa, se ha visto por dos vías, bueno, creo que por tres, pero la importante era la de la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional, de momento, en todas las decisiones que tomó el juez, no veía indicios de que en esas reuniones para ese rescate se produjera en la decisión del rescate X delitos. Otra cosa es, y es donde apunta este informe, el triángulo famoso que está hasta aquí, y es el de Ábalos, el de Aldama y el de Koldo. En el triángulo de Ábalos, Aldama y Koldo, en cada decisión que están tomando parece presuntamente que hay una prebenda. En el piso de Jessica, en las vacaciones de Cádiz, ahora en cómo has intercedido, te doy un X meses de vacaciones en Málaga. Todas las provincias que tenemos, pues... Oye, pues al sur, en el sur se está bien, ¿eh? Claro. Lo eligió mal Ábalos. Esas prebendas, claro que son corrupción, pero parece, según los informes, que son al margen de las decisiones colegiadas, Consejo de Ministros, que se tomaron con Calviño, con la ministra de Economía, con la ministra de Transición Ecológica, con todo el gabinete del Consejo de Ministros. Punto y aparte. Sobre la llamada de Begoña Gómez, en este país, y lo sabemos todos en esta mesa, desgraciadamente los empresarios están demasiado acostumbrados a hacer gestiones para ver qué hay de lo mío por fuera y no transparentes. ¿Cuántos empresarios no conocemos de no me dan la licencia, voy a llamar al funcionario, al consejero, al alcalde, me voy a ir a este cóctel a preguntar a ver qué hay de lo mío? Desgraciadamente tenemos protocolos muy pocos transparentes para que un empresario, que tiene todo el derecho a saber, oye, ¿qué está pasando con mi licencia? Y lo que dice el informe, que de las 265 páginas dedica una, es que le cuenta Koldo a Aldama que Hidalgo dice que ha llamado a Begoña porque se está poniendo muy nervioso. Y la UCO no concluye nada de ese triángulo. No se sabe, como no se ha investigado el teléfono de Javier Hidalgo, si esa llamada se devuelve o no se devuelve. Claro, eso queda abierto. Lo que hay que también saber es si te dan un chale por hacer una nota de prensa. Oiga, hacer una nota de prensa es crear un clima de opinión dentro del gobierno. Eso es influir. Claro. Tiene muchísimo valor. Claro. Aquí nos podemos hacer muchos cuentos, realmente, pero el valor de esa llamada va muchísimo más allá de la información, entre otras cosas porque, que yo sepa, Begoña Gómez no tiene ningún puesto en el gobierno. Por lo tanto, información debería carecer de. Debería carecer de una línea de información. La Guardia Civil que haya tenido, digo porque a lo mejor que el informe no dice que esa llamada existiera. Bueno, pero se dice que se la va a llamar. A mí que se produjera o no, a mí que se produjera o no, me importa bastante poco. El hecho es que se llamaba no para recibir información, porque además el señor Hidalgo tenía información directa vía Koldo y del Ministerio de Fomento. Por lo tanto, información no es lo que se estaba buscando. E información de ella no debería disponer Begoña Gómez porque, insisto, no tenía ningún puesto en el gobierno. Por lo tanto, aquí la diferencia del informe de ayer es que ya no estamos hablando de un triángulo, estamos hablando de un cuarteto. Un cuarteto que ha saltado un paso más allá que esa presidencia
presidencia del gobierno, porque existe una gestión con presidencia del gobierno. Pero que eso no lo dice el informe. Y eso es el cómo, Pilar. Eso no lo dice el informe. Dice que se va a producir esa llamada. El hecho de que se produjera o no, el hecho de que se produjera o no, tú no llamas si no sabes que vas a recibir. Eso en cuanto al cómo, porque ese es el nido y el núcleo de la corrupción, el cómo. Aquí nadie está cuestionando la necesidad del rescate de Europa. No se ha cuestionado en ningún momento, igual que no se cuestiona una obra pública a pesar de que la licitación lleve corrupción. Esa obra pública puede ser necesaria, pero puede ser una obra pública que lleve, como se llevó en este caso, comisiones y corrupción. Y el último detalle, si no conocemos más sobre el caso Globalia, el caso Europa y la corrupción que estaba en torno a todo aquello, es porque la Fiscalía no ha querido. Porque la Fiscalía no ha querido, porque a mí me encanta oír ahora mismo al señor Pachi López diciendo que tiene que investigar la justicia. Pues la Fiscalía estaba diciendo el mes pasado al señor Peinado, que por cierto ha encargado a la UCO un informe sobre Globalia, que ese informe no era necesario y que ese informe no hay que hacerlo. Eso es lo que estaba diciendo la Fiscalía. Provincial de Madrid, 3 jueces fueron los que dijeron que no. Me da igual, Pilar. La cuestión es que no me puedes defender ahora como gobierno, que estás porque se revele la verdad y que los tribunales investiguen, cuando la Fiscalía está poniendo palos en las ruedas para que esto no se investigue. Porque, insisto, que hay otro informe pendiente y sabremos mucho más cosas. 3 jueces. Volvemos enseguida conservadores los que no hablo de no hablo de la Fiscalía. Porque en este informe de la UCO además hay pues muchas otras, no sé cómo llamarle, informaciones un poco barriobajeras, conversaciones barriobajeras, digamos, sobre las chicas a las que Ábalos ayudaba y de qué forma y los trabajos. Enseguida entramos en más detalle, pero es que esta mañana en el Senado también hay convocada la comisión de investigación por la remuneración del escaño, de su escaño, vamos, que sigue cobrando lo mismo que antes de estar imputado. Yo comparto, es verdad que sorprende que en 2025, después de 2018, después de la moción de censura, con 10 años de casos de corrupción, que cuando los leíamos era este mismo modus operandi, pero sabiendo que te van a pillar, Acordaros de Alberto Granados, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el volquete de putas. Acordaros todas las facturas que aparecieron en prostíbulos. Quiero decir, podemos hacer la diferencia de que es un ministro en el Consejo de Ministros. Yo me estoy refiriendo al modus operandi de la corrupción, al modus operandi de de cómo se beneficiaba Ábalos de sus prebendas por su cargo. Me da igual que seas ministro, presidente, consejero, que funcionario. A lo que me refiero es que me sorprende, y comparto con Rodolfo, que fuera tan impune de no saber, después de lo que habíamos vivido, que te van a pillar, que uno no puede ir cobrando mordidas por contratos públicos, presuntamente, y uno no puede ir montando su vida privada a raíz de prebendas por su cargo público, porque es lo que estaba haciendo, las vacaciones, el piso de la relación que tuviera y con la contraprestación que tuviera con Jessica, los puestos de trabajo regalados, y seguirá saliendo, porque cada vez que vemos un informe vemos que las gestiones de Ábalos, gestionadas por su asesor Koldo García, parece que gestionaba el propio Koldo las presuntas prebendas, y por mucho que se revuelva Ábalos, es que los informes dicen eso, dicen que se beneficiaban de su cargo, con contratos y con prebendas particulares. Por tanto, es que no tiene mucho debate, es tremendo y quiero decir, y es tremendo, no tiene mucho matiz, me refiero, es tremendo y que la UCO llegue hasta donde tenga que llegar. Sobre todo que dé el paso entre eso, ¿no?, que estamos intentando encapsular todo esto, son Ábalos, Koldo, es donde lo encapsula triángulo. La Guardia Civil. Bueno, hay una diferencia, hay un matiz, pongámoslo. Ábalos pedía, pero otros daban. Y quiero decir, un puesto en una empresa pública no se pide sin que nadie lo dé. ¿Y quién lo da? ¿Quién lo da? ¿Quién estaba interesado de que esta señorita estaba trabajando allí o cobrando allí sin trabajar? Porque últimamente estaba apuntando ya directamente a la dirección y la presidencia de DIF, por no decir la Traxated, por no decir Logitrail, por no decir puntos suspensivos. Entonces, es bastante más grave, y ese es el matiz de cuando un problema de corrupción está anichado en el mismo gobierno, es que uno pide, pero muchos dan. Y muchos hacen la vista gorda, y muchos saben, y muchos conocen. Y este es lo que hay de fondo, ¿no?, que arrastras una cadena y que al final terminarán más personas volviendo a ser citadas, a declarar, y esto va a durar. Les iremos contando. Vamos con la crónica de sucesos porque nos decía antes Pello, hay un instituto de